Bien, buenas tardes a Eduardo Vizcayar, que nos honra con estar aquí en la Barra Brava el día de hoy. Eduardo, buenas tardes. República Dominicana ansiosa de escuchar este conversatorio que vamos a tener sobre los octavos de final de la Champions League. ¿Cómo están? Buenas tardes para todos ahí en República Dominicana, sitio que no conozco, pero de donde conozco mucha gente dominicana, mucha gente muy bonita, grandes amigos, así que para mí es un placer estar con ustedes hoy. Eduardo, te saluda Filiberto Fernández, Natacha Peña y Pedro Ramírez, somos los componentes de esta Barra Brava el día de hoy. Vamos a entrar en materia de inmediato porque estamos ante unos octavos de final de la Champions League que prometen bastante. Vamos a analizar ahora mismo 4 de los enfrentamientos, luego de la pausa vamos a analizar 4 más. Y quiero empezar, no voy a hablar ni de Barcelona ni de Real Madrid de entrada. Te quiero preguntar primero sobre el matchup entre el Paris Saint-Germain y el Chelsea. Son rivales que se conocen. El Paris Saint-Germain ahora mismo no vive su mejor momento. Por momentos parece que a Blanc se le ha ido de las manos el vestuario del Paris Saint-Germain. Ya tuvo problemas con la Betsy. Ahora se ha dicho como que Zlatan es el que está causando problemas dentro del vestuario. Y del otro lado tenemos un equipo del Chelsea que se deshace de Schürrle, trae a Juan Guillermo Cuadrado, tiene 7 puntos de ventaja en la Premiership y para muchas... Se conocen bien porque tuvieron que jugar en la Champions League pasada en cuartos de final. Creo que obviamente el Chelsea no era el mismo equipo que es hoy, por lo tanto por allí puede haber un mayor favoritismo para el cuadro inglés. Yo creo que estamos ante la presencia de un choque un tanto inesperado por el hecho de que muchos suponíamos que el Paris Saint-Germain podía llegar a estar dentro de los semifinalistas, por ejemplo, como una curva de evolución hacia lo alto, que es lo que pretenden sus dueños. Pero yo creo que la oportunidad en la temporada pasada pudo tranquilamente haber sido finalista, había ganado 3-1 el partido de la ida y ahora no creo que la situación se le vuelva a poner del mismo lado porque hay problemas, porque Zlatan es un año mayor, porque se ha puesto demasiado énfasis, demasiado peso sobre sus hombros para que él sea el salvador. Yo creo que el equipo ha fracasado a la hora de construir un equipo, de constituirse en un equipo, y me parece que eso es lo que se siente, y el Chelsea ha ido de menos a más. Yo creo que en la primera temporada de Mourinho no se esperaban tan buenos resultados, y en esta sí me parece que ya el equipo es candidato a ganar la Liga, es muy probable que gane la Liga, y asimismo también es uno de los grandes candidatos en la Champions. Eduardo, ¿qué es lo que ha pasado en sí con el Paris Saint-Germain? Porque, como tú decías, es un equipo que lo que se veía en la curva de la evolución era que iba ascendente y de un momento a otro ha bajado mucho el rendimiento de este equipo. Incluso me atrevería a decir que no es el mismo que vimos a final de 2014, cuando pudieron vencer al Barcelona en la fase de grupos y navegaron tranquilos. Yo creo que corrieron con un poquito de suerte allí en el partido que ganaron en Parque de los Príncipes. Es relativo todo, en el fútbol, en el deporte, en la vida, pero me parece que se encontraron con un Barcelona que estaba acusando esos cambios de un entrenador, no digo un estilo futbolístico, pero sí una adaptación a lo que pretendía Luis Enrique con respecto a los entrenadores anteriores y a lo que estamos viendo hoy del equipo. El equipo respeta ese 4-3-3, es más, el 3 del ataque es más poderoso que el 3 del medio, cosa que en su momento no lo era, ¿sí? O sea, hay un énfasis en la más que nada en la finalización. Entonces el Paris Saint-Germain se topó con ese equipo, no había comenzado, si recordarás bien la liga, porque tenía muchos empates, estaba invicto. Es un cuadro difícil, tiene una buena defensa, pero es la defensa central de Brasil del Mundial pasado, tiene buenos laterales, tiene buen mediocampo. Yo creo que es una cuestión de vestuario, más que nada. Si el vestuario está bien, si el vestuario está decidido a tirar todos para el mismo lado, es un equipo que puede ganar también la Champions, porque tiene enormes jugadores, pero bueno, pasa también, me parece, un poquito por ahí, por esa decisión de todos de ir en la misma dirección.
Bueno, pasando ya a otro de los enfrentamientos que vamos a ver próximamente en los octavos de final, vámonos con el Arsenal-Mónaco. El Arsenal no empezó muy bien en la Premiership, pero hemos visto como en las últimas semanas y en este año ya están en mejor forma. ¿Cómo ves este enfrentamiento entre el Arsenal y el Chelsea? Y el Mónaco. Yo creo que ahí hay un poquito, sin ser cruel con ninguno de los dos, un choque a la baja, no digo entre el roto y el descosido, pero sí son dos equipos que no están bien, pero dentro del hecho de que no están bien, porque por ejemplo el otro día el Arsenal perdió contra el Tottenham, yo creo que el Arsenal ahí es candidato a pasar, más allá de que vaya a definir en el campo del Mónaco. Pesa también aquí en esta clase de competiciones el hecho de que la localidad del Mónaco no es fuerte. Puede que llene el estadio, pero es un estadio pequeño, un estadio donde encima de todo hay pista, el público está un poquito alejado, no tiene ese calor de esos templos del fútbol europeo, y por ello me parece que el Arsenal, que creo que también va a ir en un proceso de evolución y se va a ir armando mejor en los próximos años, necesita todavía, para mi gusto, un delantero centro contundente, porque tiene muy buen juego, porque tiene buena variedad, tiene un fútbol muy bonito, sigue manteniéndolo porque el entrenador así lo quiere y me parece que respeta mucho la figura del entrenador, no en vano ya Wenger lleva ahí, estamos entrando en el 19º año, entonces yo creo que el Arsenal tiene todo para quedarse ahí. Encima de todo, bueno, si ponemos al Mónaco, un Mónaco que se ha quedado sin Falcao, sin James Rodríguez y ahora vendió a Ocampos, entonces es un equipo que claramente está tratando de deshacerse de sus figuras para poder sobrevivir, porque el magnate que puso el dinero ahora parece que se arrepintió, como suele suceder en estos casos. Eduardo, otro de los duelos y que implica a uno de los grandes de Europa es el del Real Madrid contra el Schalke 04. En el papel uno pudiera pensar que es un duelo ampliamente favorito del Real Madrid, más aún teniendo en cuenta el antecedente del año pasado. Sin embargo, llega el entrenador italiano al Schalke, el Madrid pasa por un bajón pronunciado en este año. ¿Cuál es tu opinión al respecto de este duelo? ¿Podría haber una sorpresa o lo ves bastante difícil? Mira, yo creo que es difícil encontrarla, porque sigue habiendo una gran diferencia entre el Schalke 04 y el Real Madrid. Aún el Real Madrid vaya a enfrentar esta serie de partidos con la dificultad que mostró el otro día contra el Atlético, sin poder contar con jugadores como James Rodríguez, como Pepe, como Ramos, como Modric. Entonces claramente no es el mismo Madrid que hemos visto y quizá también, un poco entrando en el análisis de la situación coyuntural que está viviendo ahora el Real Madrid, el Real Madrid quizá como sucede con los equipos exitosos, se confían un poco, ¿no? Piensan que hay mucha calidad, que todo todo llega por consecuencia lógica de la calidad que hay. Y en muchos casos ese principio termina rompiéndose porque en el fútbol tenés un mal día, o el rival está bien, o el rival estudia tus puntos débiles, y el Real Madrid tiene más puntos débiles ahora, sin esas grandes figuras, porque estamos hablando de 5 titulares, sí, y con un mediocampo que cambió, que de acuerdo a lo que dice la prensa en España, parte de la prensa en España, ya Ancelotti había alertado sobre esa situación de que el mediocampo se iba a resentir sin Xabi Alonso y sin Ángel Di María. Entonces ahora un poco se está viendo esto, no hay jugadores en los cuales el equipo pueda descansar en esa zona media. También lo decía Xabi Alonso, que dependía mucho del propio jugador Tolosarra y de los centrales, que son los que sostenían al equipo. ¿Por qué? Porque los laterales subían mucho, porque los otros jugadores no tienen un apego muy grande para la marca. Ajá. Y si hay un rival que es capaz, con una muy buena entrega, como lo hizo el Atlético de Madrid, de ponerlo en aprietos, el Madrid va a sufrir, pero yo no creo que sea el Schalke 04. Ni poniendo todo el bus en el arco como lo hizo Di Matteo en su momento con el Chelsea contra el Barcelona el 2. Ni con un planteamiento ultradefensivo como el que Di Matteo en su momento utilizó siendo entrenador del Chelsea contra el Barcelona el 2012. Evidentemente los jugadores del Schalke no son de la misma calidad de los que tenía aquel Chelsea. Mira, yo creo que hasta son mejores que aquellos jugadores del Celtic. El Celtic era un equipo limitado y bueno, tiró todo el autobús atrás y le dio resultado. Pero yo no sé si Di Matteo va a hacer esto, quizá lo haga, pero he visto en lo que me tocó ver de la campaña del Schalke
a un equipo sin fe, que por eso tuvo que cambiar de entrenador, un equipo sin una línea definida, un equipo con algunos buenos jugadores, otros no tanto, pero que por ejemplo cuando le tocó jugar contra el Sporting de Lisboa, perdió sin atenuantes. Estamos hablando de un equipo con un presupuesto mucho más bajo, con menos recursos, bajo todo punto de vista. Eduardo, nos quedamos con el otro partido que tiene que ver con el otro conjunto madrileño. Hablamos del Atlético de Madrid, que se va a enfrentar al Bayer Leverkusen. Vienen bien el último enfrentamiento que tuvieron en Liga, enfrentándose al Real Madrid con una victoria contundente, pero también el sinsabor o el mal sabor de que Koke está lesionado y posiblemente, o se va a perder de hecho, la primera fase de los octavos de final. ¿Cómo ves ese enfrentamiento? Mira, sí, la baja de Koke es importante, pero creo que a diferencia, por ejemplo, del Real Madrid, me parece que el Atlético, sin ser un equipo de tanto peso individual por la alta calidad de ciertas piezas, me parece que Simeone ha logrado construir allí justamente eso, un equipo, una formación que de repente tiene suplentes que le permiten salir de este tema, de que Koke no esté en este partido, por ejemplo, que tener jugadores allí en el mediocentro, detrás de Gavi y de Thiago, que ya están pasados los 30 años, que estén pidiendo cancha y que tengan una cotización importante dentro del mercado, porque ahora se habla de que hay equipos grandes de la Liga Premier que lo quieren a Saúl, que es el que hizo el gol de Chilena, y no solamente porque el otro día hizo el gol de Chilena, lo quieren porque es un jugador muy completo, que pide pista y que Simeone sabe que en algún momento se la va a tener que dar, porque es inevitable esta situación. Entonces eso te habla de la calidad que el Atlético tiene por detrás y de la importancia del trabajo de Simeone, cómo él ha logrado armar toda esta construcción ladrillo a ladrillo, y hoy el equipo es sólido por eso mismo, porque es una especie de unidad y de conjunción de fuerzas que lo han constituido en esta, yo diría, revelación, porque no esperábamos esto del Atlético, pese a que es un equipo de mucho arraigo y de mucha pasión y de mucha hinchada en España. Creo que no esperábamos que tan rápidamente el Atlético saltara de lo que era un equipo que tenía problemas en la mitad de la tabla para colocarse en el lote de arriba, que estaba a la altura o por debajo del Valencia, del Sevilla, del Villarreal, y hoy está claramente por encima de ellos. Eduardo, ¿te gusta el experimento que ha hecho Simeone de llevar a Arda delante junto a Griezmann y a Mandzukic? ¿Te ha gustado cómo le ha funcionado ese experimento al Cholo? Sí, yo creo que Simeone ha acertado en muchas cosas. Primero en la motivación de los jugadores, fundamentalmente, porque creo que hay muchos que ahí no resistirían al hecho de no jugar, y él ha logrado hacerlos entender que hay que dosificar esfuerzos. Ahí lo tiene a Torres también, pero Arda Turán es uno de esos jugadores que aspira al Atlético, porque todavía el Atlético no está en una postura como para... quizás si mantuviese esta línea de crecimiento, sí podría llegar a estar en esa posición donde están otros equipos, de mantener una línea, de mantener a sus jugadores 4, 5, 6, 10 años. Pero el Atlético, por ejemplo, ahora se habla de que puede vender a Godín, se habla de que puede llegar a tener interesados por otros futbolistas, por Arda Turán incluso. Entonces, eso te marca las claras que allí hay variantes, allí hay una persona que piensa, y ese es Simeone. A mí no me ha sorprendido el planteo táctico de ver por momentos que sean tres puntas, porque Arda, pese a que está tirado a una banda, es un número 10, puede estar a la banda derecha o a la banda izquierda, es el jugador de más calidad que tiene el equipo. Y luego Griezmann es una segunda punta muy veloz, y el que juega adelante, Mandzukic o Torres, sí, esa clara punta de referencia, como le dicen en Italia, primera punta. Bueno, entonces, Eduardo, ya pasando a la segunda llave, y voy a dejar que sea Pedro quien te pregunte por el Barcelona City, que es un matchup bien interesante. Sí, básicamente, Eduardo, estamos viendo un Barcelona con 9 partidos ganados consecutivos después de Anoeta, más allá de lo que diga o no diga Luis Enrique. Se ve un Barcelona distinto, y frente al Barcelona un Manchester City que, pese al presupuesto, pese a los jugadores, pese al entrenador que tiene, que se supone que debería haberle dado un impulso distinto, es bastante irregular, y en la Premier un día te ganan al más pintado y al día siguiente pierden un partido que deberían ganar.
siendo el Barcelona el favorito, suponemos, ¿cuál es tu parecer respecto a esta serie? Así es, Eduardo, el fútbol son momentos y el Barcelona que terminó la fase de grupo probablemente sea distinto al Barcelona de hoy en día. Tenemos en el Barcelona al equipo que llega más en forma probablemente de la semana que viene y obviamente, ¿cuál es tu opinión respecto de la serie con el Manchester City? Bueno, creo que sigue estando más aún. Para mí, cuando ya fue el sorteo, que no estábamos hablando en esos momentos de este Barcelona de 9 triunfos seguidos, que le gana 3 veces al Atlético de Madrid, cosa que no había podido hacer en la última liga, que se le gana también al Villarreal en el campeonato, cosa que el Villarreal llevaba 18 partidos sin perder. Ya aún sin ser ese mismo Barcelona, yo te hubiese dicho que era el favorito, porque no veo al Manchester City del todo bien. Me parece que Pellegrini todavía allí, y hago la misma figura que hice con respecto al Paris Saint-Germain, equipos que consiguen títulos de liga, pero que todavía no, como equipos no están consolidados como para poder aspirar a algo más. Porque creo que para ganar en Europa hace falta un poco más. Quizás de los últimos equipos que consiguió el título de la Champions, el más flojito de todos, que apelaba un poco más a sus momentos, a sus rachas y un poco a la fortuna, fue el Chelsea en aquella temporada con Roberto Di Matteo al final, y que apela a los penales con una postura un tanto de sentirse inferior que el rival, que era el Bayern, pese a que la final se estaba jugando en Alemania, que eso sí pesaba también, pero de entrada nomás el Chelsea tomó una postura de que no podía competir de igual a igual, cosa que tampoco, por ejemplo, había hecho en la semifinal contra el Barcelona. Pero creo yo que el Barcelona, por eso mismo, y más aún ahora, es el favorito. El City todavía no está consolidado como equipo, y quién sabe si lo vaya a estar, porque ese es este problema de equipos que se arman en torno a una acumulación de figuras, y que en el fondo por eso mismo no terminan armando un equipo. Y fíjate, por ejemplo, que por el Paris Saint-Germain pasó Ancelotti, que es un entrenador de grupo, un entrenador de club, y no lo pudo hacer funcionar, no pudo hacer que el equipo diera el salto. Y Pellegrini también es un entrenador de club, pero parece que le está costando manejarse dentro de una cultura distinta, como él lo hizo con equipos de un tenor más pequeño, como el Villarreal o como el Málaga, por ejemplo. Entonces, aún ahora, con Messi estando en un mejor momento, quizás en su mejor momento de los últimos años, o creo que antes de la lesión que había sufrido hace 2 años contra el Paris Saint-Germain, yo creo que el Barcelona, para mi gusto, es favorito. Pero es una serie también muy pareja, ¿no? Eduardo, ¿qué cambió en el Barcelona luego de Anoeta? Quiero saber qué piensas en ese aspecto, porque tú transmites la liga todos los fines de semana. ¿Qué ha cambiado en el Barça? Creo que algo sucedió más allá de lo que se dice, que es el hecho de que tras la discusión ya confesada por el plantel entre Messi y Luis Enrique, se sucedió un sinceramiento, quizás, algo que debía ocurrir entre el entrenador y la figura más importante del equipo y el líder del equipo. Y yo creo que ahora el Barcelona ha definido mucho más su estructura dentro de la cancha y ha quedado mucho más clara. Quizá los jugadores bajaron un poco hacia la posición del entrenador, y el entrenador también se arrimó un poco a la posición de los jugadores para poder hacer que todo más o menos funcionara en armonía. Todo se relativiza, ¿no? Dicen que que en realidad la discusión no fue tan importante, no fue tan grave, es parte del fútbol. Yo creo que sí, que existió y que es parte del fútbol, y que tampoco es para dramatizarla mucho. Pero me parece que de ese tipo de discusiones surgen muchas cosas positivas, porque quizá Luis Enrique no estaba encarando el vestuario del modo que lo tenía que hacer. Y esa distancia que había con el vestuario, esa diferencia que había con el vestuario, creo que se salvó después de algo que ocurrió tras la semana de Anoeta, porque claramente el equipo ahora está funcionando muy bien. Entonces, pasando al próximo enfrentamiento, tenemos a la Juventus de Turín frente al Borussia Dortmund, una Juventus que se encamina a otro Scudetto más, pero ya no es suficiente para la Juve ganar el Scudetto.
es un equipo que quiere recuperar su sitial en Europa. Y entonces, del otro lado tú tienes un Dortmund de Jürgen Klopp que está luciendo sumamente mal en la Bundesliga, pero tiene un historial ya en el pasado reciente de éxito en la Champions. Sí, creo que chocan, es un choque trampa igual para la Juve, por ejemplo, que para mí tiene las posibilidades de pasar, futbolísticamente hablando, pese a que Europa siempre ha sido muy difícil para la Juventus, aun cuando en los años 80 llegaba a las finales, en los años 90 también, y ahora últimamente ya no tanto. Pero creo que el Dortmund tiene que poner todas sus fichas en salvar la categoría. El entrenador, más allá de que él sienta que la Champions por ahí puede llegar a ser una buena opción, una buena posibilidad para ganarla porque no quedan muchos partidos, pero creo que ahora la Juve tiene la posibilidad de meterse en cuartos de final por todos estos factores, porque el equipo al cual se enfrenta tiene que poner todas sus fichas en salvar la categoría, y si no lo hace va a ser una catástrofe. Bueno, vamos a pasar ya al encuentro entre el Bayern Múnich y el Shakhtar Donetsk. El Bayern con quizás los últimos partidos, no con muchas victorias, pero ¿cómo lo ves enfrentándose al Shakhtar Donetsk? ¿Lo ves? ¿Crees que será complicado? A mí me parece que no, pero ¿qué te parece a ti? Yo creo que sí, que va a estar complicado. Quizá el único factor que puede llegar a molestar un poquito al Shakhtar es que no sé si creo, por lo que sé, no va a poder jugar en Donetsk por la situación del conflicto bélico en esa parte de Ucrania. Y sí, quizá el Bayern esté mostrando ahora en este momento donde probablemente el entrenador también haya decidido recargar un poquito las pilas físicamente, tratar de buscar la base, que el fondo que le permita al Bayern llegar bien al momento culminante de la temporada, cosa que se puede permitir por la ventaja que ha tenido, que ha sacado en el torneo de la Bundesliga. Entonces se trabajó en la pretemporada que se hizo por el parate de la liga alemana, y seguramente el Bayern va a estar bien, pero creo que el Shakhtar es mucho más de lo que mucha gente cree. No es un equipo tan fácil, es un equipo, es una estructura armada desde hace tiempo y manejada muy bien por un tipo que sabe mucho de fútbol como es Luchescu, y eso lo sabe Guardiola. Entonces no creo que Pep se confíe para nada del rival que tiene por delante, porque es un equipo muy complicado. Finalmente, el último enfrentamiento, Eduardo, nos encuentra con el Porto frente al Basel de Suiza. Son evidentemente equipos que, por ejemplo, aquí en el Caribe los vemos sobre todo en la Champions, no pasan muchos juegos de sus ligas, es la importancia de conocer tu opinión. Sabemos que el Porto se reforzó con bastantes jugadores españoles previamente, y que ahora está segundo luego el Benfica en la Liga Portuguesa. ¿Cuál es tu parecer respecto a esta última serie de los octavos? Creo que me estás preguntando por el partido del Porto. Sí, Basel o Porto. No te escucho bien. Bueno, y yo creo que, teniendo en cuenta que el Arsenal en los últimos tiempos se ha constituido como un grande de Europa, pese a que no ha ganado la Champions, creo que este es el choque más flojo que podemos llegar a ver desde el punto de vista de atracción del espectador imparcial. Creo que atrae poco este enfrentamiento, porque el Porto también es un equipo que por la necesidad económica o la posición económica donde está tiene que buscar proyectar a sus jugadores y venderlos, porque está en esa postura, porque tiene que tapar agujeros, porque tiene que colectar dinero, porque tiene que salir adelante económicamente y después pensar en lo futbolístico. Y bueno, esa es la premisa, ese es el objetivo más importante que tienen sus integrantes, sus dirigentes, sus técnicos, sus jugadores. Y el Basel, bueno, yo creo que está conforme con llegar hasta aquí. Para mí está 2 escalones por debajo del Porto, por lo tanto yo creo que el Porto es el favorito. Finalmente, Eduardo, para cerrar esta participación tuya acá en la Barra Brava, amén de los cruces que hayan en cuartos de final,
Si te pedimos 4 equipos que tú entiendes que van a estar en semifinales, los que tú ves en mejor posición ahora mismo, los que llegan con un gran momento, ¿cuáles son esos a tu juicio? Bueno, Bayern, Chelsea, Real Madrid y está complicada. Yo creo que dos entre 3. Me parece que el Atlético, el Real Madrid y el Barcelona, que probablemente en algún momento se crucen, porque ya en cuartos podrían llegar a cruzarse, harán que no estén los 3. No, pero de esos 3 veo equipos que son capaces de competir muy bien y de acuerdo a cómo le vayan a tocar los cruces. O sea, yo te pondría al Chelsea y al Bayern, y después a 2 de los españoles de los 3, a los cuales veo muy parejos, Barcelona, Atlético o Real Madrid. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por esta participación acá en la Barra Brava. Ciertamente ha sido un honor que nos acompañes el día de hoy. El que tiene la oportunidad te sigue los fines de semana en beIN Sports, escuchando tus comentarios en la transmisión de la Liga Española. Y nosotros acá en Latinoamérica te seguimos a través de Fox Sports cuando estás comentando lo que es la Liga de Campeones de la UEFA. Un privilegio y muchísimas gracias, Eduardo.